Hoy comenzamos el curso. Tenemos el honor de estar junto al doctor Ricardo Lorenzetti, que ya conocen todos sus virtudes. Hoy no solamente vamos a dar este comienzo de curso de actualización para analizar los nuevos paradigmas del derecho, y también saludamos a todos los que por internet en este momento nos están siguiendo. Simplemente agradecerles la presencia de ustedes y también decir que el Colegio Público de Abogados está prestando un servicio a toda la sociedad argentina. Doctor Lorenzetti, todo suyo. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Quiero felicitar al colegio por esta iniciativa, que no es la primera. Nosotros hicimos una clase general el año pasado en el Teatro San Martín, y en esa clase general yo di un panorama sobre los distintos aspectos del nuevo Código Civil y Comercial. En ese momento, dada la enorme asistencia y cantidad de gente que había 1.500 personas, conversamos sobre la posibilidad de hacer un curso más intensivo y minucioso, que es el que estamos comenzando hoy, porque tanto las autoridades del colegio público como nosotros pensamos que hay que brindarse a la población. Es un servicio público y además es muy importante que todos puedan conocer lo que dice este código que va a regir la vida de todos nosotros en muy poco tiempo. Es importante también señalar que este servicio que presta el colegio público es absolutamente gratuito y así debe ser, para que todos puedan tener acceso a la educación y mejorar la participación de todos los abogados y abogadas en este nuevo proceso que se abre en la Argentina, que es el proceso de implementación de un código. El código no es solamente la ley, sino también cómo la interpretan todos los operadores jurídicos, entre los cuales están los jueces, juezas, abogados y abogados, que cumplen un rol fundamental. Por eso, para nosotros, a partir de ahora, se abre una nueva etapa. Tuvimos la etapa de la redacción, en la cual trabajamos con la doctora Hayton y la doctora Aida Kemmelmacher. Tuvimos la etapa del tratamiento legislativo y aprobación, y ahora tenemos esta nueva fase que es la de implementación. Nosotros vamos a hacer una reunión importante en la Corte Suprema en el mes de febrero para lanzar esta fase de implementación, en la cual el Poder Judicial, incluyendo no solo jueces y juezas, sino los abogados y abogados, van a ser invitados porque tienen, y también el mundo académico, un rol fundamental en esta implementación. Y decimos que tiene un rol fundamental porque la primera característica que tiene este código es la de ser un código de principios, de valores, de paradigmas y sobre todo de conceptos jurídicos indeterminados, es decir, lo que denominamos cláusulas generales. Y las cláusulas generales necesitan de la interpretación. Yo voy a ser más específico hoy que en la clase anterior, donde dimos un panorama general, y a ella me remito porque las autoridades del colegio me dijeron que está publicada, y además me sorprendió mucho que tenemos toda la tecnología, hoy hasta en los celulares se puede ver esta clase. El código tiene una estructura en la parte técnica que es de redacción en función de cláusulas generales, porque las cláusulas generales permiten la adaptabilidad diacrónica y sincrónica, como la llamamos, es decir, la adaptabilidad a los cambios que se suceden en el tiempo y en el espacio. Los códigos clásicos del siglo XIX tenían
conceptos jurídicos determinados. Este también los tiene, pero hay muchos otros que son más abiertos. Por ejemplo, la incorporación de la buena fe como criterio general. Entonces esto abre un gran espacio a la interpretación, a la tarea de los abogados, abogadas y de los jueces. Porque lo que se interpreta en el momento de la elaboración del código y de su sanción puede ir cambiando y hay un gran espacio para el proceso de completar el significado de la norma. Esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de este año y del año que viene, porque yo creo que va a haber muchísimo escrito, muchísimas sentencias judiciales y muchísimas peticiones abogadiles que van a ir dando sentido concreto. Por eso es que nosotros diseñamos un código del siglo XXI y no un código del siglo XIX. El código del siglo XXI ya no es más una norma cerrada, hecha por el legislador, que tiene todas sus definiciones muy precisas y el juez solo la tiene que aplicar. Esto es lo que ocurría en la codificación francesa y por eso surgió la escuela de la exégesis. Ahora es casi lo contrario. El código tiene una cantidad de normas abiertas que permiten relacionar distintas fuentes y en la aplicación es donde se termina de dar la interpretación definitiva. A esto, que yo escribí en un libro sobre la decisión judicial, se lo denomina la coherencia a posteriori. En el código del siglo XIX la coherencia es a priori, hecha por el legislador. Ahora es a posteriori, hecha en cada caso en función de lo que piden los abogados, de lo que interpretan los jueces y de la relación de distintas normas. Esto no le quita seguridad jurídica, pero sí le da dinamismo. Por eso es que los primeros 3 artículos de este código son claves, porque ahí se establece una teoría de la decisión judicial. Hoy le vamos a hablar del título preliminar. Yo voy a hacer algunas observaciones y luego va a seguir Federico de Lorenzo, porque cuando programamos este curso no nos dimos cuenta que hoy es martes y nosotros tenemos el primer acuerdo del año a las 10. Entonces, esta la verdad, me gustaría quedarme mucho más tiempo con ustedes, pero yo tengo que ir al acuerdo. El título preliminar está pensado como un modo de relacionar lo que no estaba relacionado antes. Fíjense que en el proyecto del Código Civil del año 98, que fue un muy buen proyecto que nosotros usamos como base, no estaba todavía la reforma constitucional en aplicación y por eso no había un título preliminar tan desarrollado. Lo que nosotros dijimos, que veníamos escribiendo antes, es que hay que relacionar la Constitución, los tratados internacionales que tienen una gran aplicación en el derecho privado, luego de la reforma del año 94, con el Código, con las normas y las leyes especiales. Entonces es necesario establecer un título preliminar que sea un poco la puerta de entrada y la guía de actuación de quien entra a leer un código. Y lo segundo es que esta guía tiene que ser con palabras muy claras, concretas, sencillas, entendibles por todos. Y ustedes van a ver que hay un gran esfuerzo en la redacción, porque lo hemos leído 3 veces de ida y vuelta, corrigiendo todas las palabras para que sean muy claras y entendibles. No hay tecnicismos oscuros. Pero fíjense, el primer artículo habla de las fuentes. Es el primer código que tiene en el derecho comparado una teoría de las fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hoy tener en claro algo que ya está en la jurisprudencia, y es que cuando uno tiene un caso, normalmente recurre a una pluralidad de fuentes, es decir, no hay una ley que resuelva el caso y que ahí se agote.
Porque ustedes, si ejercen la profesión, como yo también lo he hecho, normalmente uno cita los hechos del caso, luego dice, esto entra en una norma jurídica, esto se le llama juicio de subsunción, subsumir los hechos dentro de una norma, pero no hay una sola norma jurídica, no hay una ley, generalmente hay 2 leyes o 3 leyes, luego está la Constitución, los tratados internacionales, prácticamente hoy no hay demanda que no cite los tratados internacionales en cualquier tema, sea de familia, de derechos reales, de contratos, de consumidores. Entonces hay que entender que son fuentes distintas y se pueden usar. Esto motivó alguna discusión en la jurisprudencia, pero hoy está claro, fíjense que dice los casos, es decir, primera observación, el código regula la solución de casos. Esta es una definición también teórica importante, no es un código que apunta a resolver problemas doctrinarios, sino que es un código que apunta a resolver casos. Esta es un enfoque pragmático, como se lo dice en la doctrina. Y los casos, dice, lo primero que debemos recurrir es la ley es la primera fuente. Entonces, cuando uno tiene un caso, lo primero que tiene que hacer en este proceso de cómo se decide la decisión judicial en el caso del juez, o cómo se elabora una demanda en el caso del abogado, es definir los hechos relevantes y los irrelevantes. Lo primero. Ustedes saben cuando viene un cliente y les dice, bueno, yo me levanté esta mañana a las 7 de la mañana, a veces no me importa, ¿qué le pasó? Bueno, los hechos relevantes y la ley. Si la ley tiene una descripción de los hechos relevantes, ahí ya tenemos una solución. Pero si no, hay que recurrir a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de la República Argentina. Es decir, acá tenemos la primera señal de que este código introduce como paradigma la constitucionalización del derecho privado. Ustedes van a ver que la Constitución y los tratados de derechos humanos están en todo el código. Ustedes ven, por ejemplo, familia, todas las normas de familia están basadas en la codificación constitucional del año 94. Es decir, se cita la Convención de Derechos del Niño, de no discriminación de la mujer, todo, bueno, en materia contractual igual, en materia de derecho consumidor, reales. Y fíjense que cuando se habla de las fuentes, dice a tal efecto, continúa, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Cuando nosotros hablamos de las leyes, hay distintas posiciones. Esto fue un gran debate en el Parlamento, porque algunos legisladores decían, bueno, acá lo que debe ir es la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque lo que discutían es una cuestión casi de poder. ¿Qué es más importante, el legislador o el juez? Entonces dijeron, no, acá debe ir la voluntad del legislador. Y esta fue una interpretación que estuvo hasta el momento de la sanción, que finalmente logramos modificar, porque no se trata de una cuestión de poder. El problema no es ese, el problema en el derecho es si la ley se interpreta conforme a la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir hacia el pasado y entonces leer lo que el legislador hizo, por ejemplo, las actas parlamentarias. A esto se lo llama originalismo, es decir, ir al origen de la norma. Pero cuando hacemos esto, después de 50 años, 60 años, 70 o 100 años, es una posición conservadora. Si nosotros utilizáramos esto en la Argentina, no hubiéramos tenido, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del divorcio por parte de la Corte Suprema, porque era imposible, esto no estaba en la voluntad del legislador cuando hizo la reforma. Es decir, cuando uno va para atrás y busca la voluntad del legislador, es una posición que se llama originalismo, que fue sostenida por un juez Scalia
juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, y es la posición más conservadora que hay en el derecho comparado. Y esta fue sostenida por muchos legisladores que son progresistas, pero que no entendían que estamos hablando de otro tema. Por eso nosotros lo que pusimos es la finalidad de la norma, no el origen, sino la finalidad, con lo cual la norma se va adaptando a los cambios. Y esto permite que si hay un cambio en las relaciones económicas y sociales, bueno, la norma se pueda ir cambiando, interpretando de otra manera. Después tenemos los usos y las prácticas y costumbres, tema sobre el cual no hubo ningún cambio, y esto está ya reconocido en la doctrina, estaba en la reforma del año 68. Los usos, prácticas y costumbres son fuente de derecho en numerosas situaciones. Fíjense que acá hay que hacer una distinción que se recoge aquí, que ya estaba en el año 68 en la ley 17711, que es la costumbre seguida por la ley, es decir, la ley se refiere a la costumbre supletoria, pero también hay un tema acá implícito que son las buenas y las malas costumbres, porque no siempre la costumbre es buena. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros trabajábamos el tema de la responsabilidad médica, se decía, bueno, el consentimiento informado no se pide porque esta es la costumbre. Bueno, pero es una mala costumbre. Entonces, las costumbres contrarias a los valores o contrarias a la norma no es fuente de derecho. Y esto había que aclararlo. Cuando ustedes sigan leyendo este código van a ver que está muy claro eso, porque hay principios y valores, es decir, no hay costumbres contrarias al deber ser. No se puede invocar una costumbre contraria al deber ser. Y esto es muy importante en las sociedades que tienen malas costumbres. Nosotros tenemos algunos casos. El artículo 2 habla de la interpretación. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los tratados, principios y valores, de modo coherente. Bueno, esta norma de interpretación también es novedosa en el derecho comparado y es muy importante porque lo que contiene es criterios de interpretación que no son menores. Fíjense que dice de modo coherente, el principio de coherencia es algo que nosotros hemos trabajado dentro de este libro de la teoría de la decisión judicial, porque ¿qué pasa? Hay muchísimas decisiones que no son coherentes. El sistema jurídico tiene que buscar coherencia, no puede decir que la Constitución diga una cosa, la ley diga otra cosa, otra ley diga otra cosa y la sentencia del juez una distinta. La coherencia del sistema es básicamente un problema de reglas estables, de previsibilidad y de seguridad jurídica para nuestro pueblo, para nuestra población. Creo que este punto es decisivo y va a traer muchísimos avances en la jurisprudencia argentina, porque además se incorpora como elementos de interpretación los principios y los valores. Ahí es donde yo les decía antes, no puede haber costumbres contrarias a los valores. Y esto se ve en todas las actividades del derecho privado. Entonces ustedes, cuando ven algo de este tipo, pueden invocar este artículo 12, si no se puede interpretar contra los valores. ¿Y los valores dónde están? Están en la Constitución y en el propio Código, que es hoy en día coherente con la Constitución. El capítulo 2, me voy un poco más rápido, lo vamos a saltear, porque es el tema de la ley que no tiene grandes novedades respecto de lo que ya existía. Pero sí el capítulo 3, que se refiere al ejercicio de los derechos. Acá caben algunas aclaraciones importantes, que es la siguiente. Nosotros tenemos por primera vez en el derecho comparado un código que regula los derechos individuales y los derechos colectivos. Esto está en el artículo 14. Estaba antes en la redacción del anteproyecto los derechos individuales homogéneos, que son las acciones de clase. Esto fue eliminado, o sea, hoy no está. Fue eliminado
cuando el Ejecutivo envió el proyecto. Pero hoy tenemos un código que igualmente es muy novedoso porque por primera vez en el derecho comparado tiene los derechos de incidencia colectiva. Acá está la coherencia. Nosotros tenemos la Constitución que habla de los derechos de incidencia colectiva y el Código no hablaba de los derechos de incidencia colectiva. Entonces tiene que regularlos. ¿Cómo los regula? Este artículo 14 los menciona y luego hay varias disposiciones que tienen relación con esto. La primera está en el mismo artículo 14, que es el abuso del derecho, que establece un estándar de relación entre el derecho individual y los colectivos. Este es un tema que va a tener una enorme trascendencia práctica, porque nosotros en la Argentina, como en gran parte del mundo, tenemos un grave problema en las sociedades por el ejercicio de los derechos individuales desarticulado respecto de la visión colectiva. Demasiado individualismo, poca solidaridad. Esto hoy está en la norma, está en la Constitución, y esta es una función extraordinaria que tiene que ejercer el Poder Judicial en sentido amplio, incluyendo la abogacía y la academia, en trabajar este estándar. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a poder decir que un derecho que se ejerce en contra o con un deterioro sustancial de los bienes colectivos puede ser detenido, es decir, es abusivo. Nosotros usamos el criterio del abuso del derecho porque es conocido en Argentina, porque tiene una tradición ya muy aplicada, porque viene desde el medioevo y en nuestro país desde la reforma del año 68. Entonces ya todos sabemos lo que es el abuso del derecho entre derechos individuales, pero acá le incorporamos el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Recuerden los bienes de incidencia colectiva que están en la Constitución. El primero, el más importante, es el tema ambiental, y esto está relacionado dentro del Código con el artículo 43 de la Constitución y con el artículo 240 del propio Código, que regula los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva. Entonces, es una norma complementaria también de la ley ambiental. Por primera vez tenemos una coherencia entre lo que dice la Constitución, el artículo 43, el artículo 14 del Código, el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva y el artículo 240 respecto de los bienes. Esto es coherente con la ley ambiental. Por lo tanto, si hay una actividad que es individualmente ejercitada y es lesiva de un bien de incidencia colectiva con el ambiente, tenemos una enorme cantidad de instrumentos aquí para detenerlo, es decir, la función preventiva o el resarcimiento. Lo mismo sucede respecto de otros derechos de incidencia colectiva como son la discriminación, que está en la Constitución, y también las relaciones de competencia. Fíjense que las relaciones de competencia que están mencionadas en la Constitución han tenido escasa aplicación, pero por eso nosotros hemos incluido aquí, en el artículo 12, en el 11, es el abuso de posición dominante. Es decir, acá también es el ejercicio de un derecho individual que destruye las relaciones de mercado, porque las relaciones de mercado, las relaciones de competencia que protege la Constitución como bien de incidencia colectiva, consiste en una competencia abierta entre jugadores de similar poder de negociación. El abuso de posición dominante destruye las relaciones de competencia, y este es un campo muy poco utilizado en la Argentina, pero que yo creo que va a tener mucho desarrollo. Hay países donde hay acciones de daños, por ejemplo Estados Unidos, por abuso de posición dominante que destruye un negocio. O el abuso de esto en las relaciones entre empresas, o el abuso de posición dominante lesivo de los derechos de los consumidores en el campo del derecho al consumo.
Entonces, fíjense qué importancia que tiene abrir en este código, por un lado, los derechos individuales y por el otro, la relación de los derechos individuales respecto de los bienes de incidencia colectiva en campos como la protección del ambiente, las relaciones de competencia, la discriminación y tantos otros, porque hay bienes de incidencia colectiva típicos, es decir, nombrados, descritos por la norma constitucional, y atípicos. Por ejemplo, la salud pública no está mencionada en la Constitución, pero es un bien de incidencia colectiva. Y después tenemos los derechos individuales, respecto de los cuales hay unos criterios importantísimos que se han señalado en la entrada del código. Fíjense que esto ya es un cambio enorme, porque cuando uno habla de la buena fe y del abuso del derecho, pensemos que esto nació en relación a supuestos muy específicos. Primero en el campo de las obligaciones, ya en el derecho romano, luego en el medioevo, el trabajo de los posglosadores, es decir, en el campo específico de la relación del acreedor y del deudor. Después se amplió a una categoría más amplia, que son los contratos, luego los derechos reales, y nosotros ya los tenemos en ese campo de los grandes troncos del derecho privado. Pero ahora lo tenemos más arriba, que es en la puerta de entrada del código, es decir, todos los derechos deben ser ejercitados de buena fe, todos. Y el poder iluminador que tienen estos principios, estos son principios, se extiende, como el código es la norma central de las relaciones de derecho privado, a todo el derecho privado. Por lo tanto, las leyes especiales también son iluminadas por estos principios. Entonces, la buena fe va a ser central ahora, porque la buena fe implica, por un lado, la buena fe, lealtad, es decir, la idea de que la palabra empeñada no puede ser cambiada cuando crea una expectativa, y la buena fe, apariencia, que es un tema de una enorme trascendencia en el mundo actual. Ustedes van a ver cuando se explique la parte de contratos, de las relaciones de consumo, la importancia que tiene la confianza, la apariencia, son reflejos de la buena fe, apariencia, que es una de las modalidades de la buena fe. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde nos guiamos por las apariencias de las marcas, de las expectativas creadas por la publicidad. Y entonces esto tiene un valor. Yo hace muchos años escribí un trabajo sobre la confianza y la apariencia en las relaciones de consumo, pensando esto, es decir, nosotros cuando nos vamos a algún lugar que no conocemos, buscamos un hotel de una marca conocida, una compañía de una marca conocida, siempre nos guiamos por las marcas, pero después, cuando sucede algo, esas marcas resulta que no son responsables porque hay otra sociedad, porque hay un intermediario, y ahí es donde el derecho falla, porque hay una distorsión, una fractura entre la estructura societaria y la apariencia. Esto, fíjense que es muy importante, nosotros le damos el valor. Quien crea una apariencia es responsable por esa apariencia jurídica creada. Y el abuso del derecho también es muy importante, porque recogemos el abuso del derecho en su forma tradicional, que es ya muy conocida porque estaba en la reforma del año 68, pero además lo extendemos a un área que es muy importante porque es muy práctica y ha sido trabajada en la doctrina en los últimos años. Todos nosotros escribimos mucho sobre esto, que son la cautividad que existe hoy en las relaciones de consumo y en las relaciones jurídicas contractuales conexas. Por eso dice que no solo hablamos de
abuso del derecho, sino de situaciones jurídicas abusivas. Fíjense que ahí se utiliza expresamente ese término, situaciones jurídicas abusivas. Esto tiene relación con dos textos importantes. Las situaciones jurídicas abusivas están dentro del artículo 10 y tienen relación con la regulación de los contratos conexos, que está en el artículo 1073. Dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Y ahí habla después de la interpretación y de los efectos. Los contratos conexos, por primera vez en derecho comparado, están regulados. No hay otro código que contemple esto. Y esto tiene mucha importancia porque hoy, si ustedes van a un banco, por ejemplo, no celebran un contrato. Van a pedir un préstamo y salen con la tarjeta de crédito, el seguro. Bueno, y pasa en cualquier cosa. Hoy los contratos están conectados, pero después cuando ustedes compran una heladera y la pagan con una tarjeta de crédito y llevan la heladera a la calle y no anda, y entonces el abogado dice, vamos a interponer vicios redebitorios, es decir, una excepción de incumplimiento contractual, porque no me anda la heladera, no la pago. Pero no es así, porque las obligaciones se separaron, ya no son recíprocas, el precio me lo ejecutan igual porque está en la tarjeta de crédito, por más que diga lo que diga. Entonces, esto es un fenómeno muy práctico de la vida cotidiana que no estaba regulado. Ahora, estos contratos que están armados por una finalidad previamente determinada tienen una conexidad. Y pueden ser, hay varias acciones, una de ellas es la oponibilidad de las defensas en uno y en el otro. Y también el abuso del derecho, como dice el título introductorio. Y la otra norma con la cual tiene relación esto es, vinculado ya a las relaciones de consumo, el 1120 dice, situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, cuando esto ya en las relaciones de consumo, uno sabe muy bien de qué se trata, es decir, se crea cautividad. Es como cuando uno dice, bueno, yo compro una casa en un country o en un edificio y se celebra un contrato de compraventa y soy el propietario, el dueño, y de acuerdo al código tengo la libre disponibilidad del uso, pero después uno ve que está dentro de otros contratos, es miembro de una sociedad, depende de la administración. Hay una cantidad de cosas que generan una situación jurídica que puede ser abusiva. Por eso se habla de situación jurídica y no solo de derecho, porque es un cúmulo de derechos. Y esto hay trabajos previos en la doctrina, es lo que nosotros insistimos muchos años en la doctrina argentina, y hoy lo tenemos. Y esta es una innovación en el derecho comparado, tanto la incorporación de los derechos de incidencia colectiva como esta idea del abuso y del ejercicio abusivo. Bueno, dentro de este título preliminar además hay otras grandes innovaciones, como por ejemplo una nueva categoría de los bienes que después tiene su implicancia en la regulación de los derechos reales. Los códigos tradicionales se referían solo a los derechos sobre bienes patrimoniales. Ahora tenemos eso, por ejemplo, derecho de dominio sobre una propiedad. Después tenemos los derechos individuales sobre bienes que no tienen un contenido patrimonial, por eso en el título preliminar se menciona el cuerpo humano, porque hay que pensar en un código para 100 años. Imagínense que si hoy ya se habla de negociación sobre partes del cuerpo, la genética, de todo. Dentro de 20 o 30 años, esto va a ser algo muy común y por eso ya está contemplado.
Después tenemos otra categoría más, que ya son los derechos que no son de una persona, sino de un grupo, como por ejemplo los pueblos originarios sobre un bien. Y después tenemos los derechos de incidencia colectiva, que ya no son individuales. Es decir, es un código que contempla varias categorías de bienes, también por primera vez en el derecho comparado, de acuerdo con nuestra Constitución, es decir, no es que sale esto de la nada, pero es algo importantísimo porque por primera vez nosotros vamos a tener algo que decir en el derecho comparado y no simplemente copiar, porque muchos nos preguntan, ¿cuál es el modelo que se siguió? Bueno, el modelo que se siguió es el de la doctrina argentina, que tiene una identidad particular porque la tiene nuestro pueblo. Esto es muy importante. Por primera vez nosotros tenemos muchísimas disposiciones que no están en ningún otro código. Y por eso ahora hay congresos en distintos países este año, muchos de ellos europeos, donde se estudia el código, se va a debatir, porque en la parte técnica, los avances de la doctrina argentina han sido muy importantes en estos últimos 30 años y eso es lo que está reflejado acá. Yo creo, y lamentablemente me tengo que ir, pero no quiero irme sin decirles que sean conscientes de que este es un momento histórico, como me decía el presidente, porque imagínense lo que fue la sanción del Código Civil en la época de Vélez. Estamos en una situación similar o todavía más trascendente en el sentido de que este es un cambio extraordinario en toda la sociedad, porque no es solo el cambio que vamos a tener dentro del Poder Judicial, dentro de la abogacía y dentro de del mundo académico, sino que es un cambio muy grande que reclama la sociedad, porque es un código pensado para los ciudadanos, para los argentinos. Y en esto creo que es una enorme oportunidad histórica para que nosotros, todos los que estamos en el mundo del derecho, tomemos esta bandera de cambio y la llevemos adelante. Es casi como una nueva política de Estado en la Argentina, hacer que las relaciones jurídicas privadas sean mucho más razonables, sean mucho más sencillas, tengan mejores soluciones y tengamos una sociedad más libre y pluralista, porque ese es el sentido que tiene este código, ¿no? Está basado en la idea de una sociedad multicultural, plural, donde todos puedan convivir. Entonces creo que esta es una enorme oportunidad histórica. No lo tomemos como una cuestión menor, como una ley que cambia. Es un cambio de paradigmas, es un cambio en el derecho privado sustantivo. Y entonces es una bandera que todos debemos tomar este año y llevarla adelante. Nada más y muchas gracias.